Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el mes de hoy tenemos como invitada a Magda Banasch, una diseñadora que trabajó tanto en películas o series como Tierra de Incógnita o El Retorno, y recientemente también estrenó Luciérnagas en el Teatro Cervantes, donde también se encargó del diseño de vestuario. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Soy Magda Banasch, artista, diseñadora de espacio, de vestuario, también ilustradora. Contanos un poco de vos, ¿cómo te formaste? Bueno, mi formación se la debo sobre todo a mi madre, Ana Niñesca, que era artista plástica, pintora, escultora, ilustradora y sobre todo tenía una creatividad muy expansiva. Además era polaca, mi padre también, y de alguna manera esa cultura, ese imaginario, tuvo mucha influencia en mí. Y como segunda maestra, como digo yo, es el entorno donde nos criamos, con mis hermanas, soy la tercera de 3 hermanas, en Jujuy, en las Yungas, que es la zona más selvática de Jujuy. Vivíamos bastante aislados con mis padres en una vida muy rural, ¿no? A caballo, sin electricidad, con muy pocos amigos que nos podían visitar porque había que cruzar muchos ríos, en una zona bastante agreste y con cierta peligrosidad por el entorno natural que era bastante fuerte, ¿no? Así que yo siento que esa etapa de mi vida y ese entorno, esa naturaleza tan brutal, fueron como mis maestras, ¿no? Junto a todo ese imaginario que despertaba mi madre, de lo que de alguna manera ese magma, como lo llamo yo, ese petróleo, es el que yo después utilicé siempre en mi imaginario. Bueno, ¿no? El color, la luz, la textura, toda esa impresión que hace la naturaleza. Después tengo mis maestros, a los que fui a los talleres. Empecé a dibujar a los 16, 17 con Rivero Rodrigo. Después hice Bellas Artes siguiendo los pasos de mi madre y concurrí a talleres como el de José Rueda, Daniel Santoro, Blanquevi. Otro gran maestro que después aportó en mi formación fue Gastón Breil, ya una vez terminada la Universidad de Bellas Artes. Después viajé a Polonia, que me becaron para escenografía y vestuario. Tuve unos maestros allá, los que también tengo como grandes pilares de los que aprendí mucho sobre escenografía, sobre objetos, sobre performance. Jean-Guy Lecat, que pertenece al elenco de Peter Brook, que ya falleció Peter Brook, pero él era el espaciólogo del grupo. Entonces un Badabayak, Damián Moroni, que es mi carepa y del que tengo una formación también teatral muy fuerte. Risky, que fue mi director, Bertolo Batis, ¿no? Patricio Viver. Bueno, directores a los que yo considero mis formadores también de alguna manera, ¿no? Con los que trabajé y con los que siento que tengo una deuda de un aprendizaje. También mi formación es plástica, ¿no? Yo soy pintora por naturaleza, dibujante, me gusta mucho la plástica y me formé en vestuario y en teatro a través de la formación plástica. Sobre todo porque yo encuentro en el diseño, en el dibujo, en las distintas expresiones que tiene la plástica, una manera de comunicar sensiblemente algo. Entonces es mi herramienta con la que yo puedo decir lo que a mí me produce el texto que voy a leer de una obra de teatro o el guión de una película. Es la manera en que encuentro de poder transmitirle al director, al productor, al director de arte y al escenógrafo y iluminador con el equipo con el que estoy trabajando lo que yo quiero realizar y de la manera en que quiero llevar a cabo. No estoy diciendo con esto que es un paso obligatorio, que la gente que le interese la carrera de diseñador de vestuario tenga que pasar por ahí, pero creo que es una herramienta muy útil. ¿Cómo fueron tus primeros trabajos? Primeros trabajos en Polonia cuando estaba haciendo la beca todavía, y después me quedé varios años más, quedé como 5 años en Polonia. Fueron en teatro de Varsovia. Trabajé con algunos directores, con algunos escenógrafos también en Polonia y de Rusia. Y después me aboqué al teatro de títeres. Me gustaba mucho el trabajo plástico que tiene el teatro de títeres. Entonces investigué por ahí. Mi primer trabajo grande fue en escenografía y un vestuario para una obra de los hermanos Andersen, El Reina de las Nieves. Un espectáculo que le guardo mucho cariño porque fue un trabajo de casi un año, muy lindo y muy grato hacerlo. También trabajé en mi propio espectáculo de objetos
con el que viajé, participé en festivales y hice algunas presentaciones en algunas ciudades de Polonia. Y bueno, también fue una experiencia muy interesante. Y ya después de mi regreso a la Argentina, mi primer trabajo, los 2 meses que llegué, participé de una audición donde quedé elegida para una obra de títeres y actores que trabajaba solita y solita producía, Solita Silveira, y de hecho ella fue la que eligió mi proyecto, así que de alguna manera fue como una mentora. Yo era muy joven, recién llegaba y que le guardo mucho cariño. Y bueno, fue un espectáculo muy grande, muy premiado. Y bueno, después con ese elenco, incluso después con Solita también seguí trabajando en tele, en un espectáculo que dirigió ella. Con el elenco de titiriteros trabajé como 4 o 5 años en Mil Cervantes. Hicimos muchos espectáculos donde yo diseñaba el vestuario, la escenografía, los títeres, la utilería. ¿Cómo es trabajar en el teatro? ¿Qué tipo de producciones hay? Dentro del teatro hay una cierta flexibilidad y un acercamiento al cuerpo del actor que permite que el diseño que hagamos del vestuario tenga un poco más de elaboración. También, por otro lado, en el cine en general se trabaja con vestuarios de alquiler, hay rentals para cine, más allá de las películas que necesiten confección particular, si es una película de fantasía o de cierta época, pero en el teatro usualmente no se trabaja con vestuarios alquilados, se confecciona, o si son teatros municipal o nacional, el teatro dispone de sus depósitos y hay material para reciclar, pero en general el vestuario es hecho para ese evento, ¿no? Es muy poco que se alquile, porque generalmente las temporadas son largas, cuesta tanto hacer teatro que son de 2, 3, 5, 10 años de temporadas. También a mí lo que me gusta del teatro, que hay un trabajo a veces un poco más artesanal, hay una posibilidad de intervenir un poco más en los cuerpos, poner de los ensayos, de los actores que ya pueden ensayar antes del estreno mucho. Eso beneficia muchísimo el diseño. El tipo de producción que disponemos en general es el teatro nacional, el teatro más alternativo, después teatros de cooperativas. Yo trabajo bastante en teatro nacional y municipal, en el Cervantes y en el San Martín. Y el tipo de producción que ellos proponen, al ser un poco más formal, según digamos mi criterio, desestima un poco el tiempo de creatividad. Eso se está cambiando bastante. Hemos logrado tener conversaciones con las producciones de los teatros para poder hacer un trabajo previo de creatividad que incluya ya la posibilidad de conocer al elenco y de tener algunos acercamientos en ensayos con esos actores. Por otro lado, obviamente depende de los presupuestos, si son acotados o no, se puede trabajar con vestuarios realizados o con vestuarios de los depósitos que disponen los teatros. A mí me gusta mucho reciclar, también me gusta realizar de cero. Los teatros disponen de talleres, de zapatería, de sombrerería, todo el tema del maquillaje y del peinado se separa del taller de vestuario, entonces es otra área y eso también a veces dificulta la comunicación, pero es nada más que una manera de saber cómo unir esas áreas y de hacer fluida la comunicación para que eso vaya sobre carriles, ¿no? En general, hay un tiempo de presentación de anteproyecto, proyecto y luego ya se comienza la realización y los ensayos. Cuando se estrena, el equipo creativo, escénico, escenógrafo, vestuarista, diseñador de luces, termina su contratación y el teatro continúa con el producto 2, 3, 4, 5 meses. Esas obras se pueden reponer y uno puede tener ahí unas transacciones con los teatros para ver el tipo de contratación que se puede hacer a los reestrenos, ¿no? Ese es un punto también importante para conversar en algún otro momento. Después hay un tipo de teatro que a mí me gusta mucho, de las áreas más alternativas o del circuito más soft, como el esportivo teatral, el excéntrico o producciones con Pompeyo Viver que yo he hecho, o incluso en mi casa he trabajado con mi marido que es director y actor y hemos hecho, no sé, 4 o 5 años de temporada con funciones dentro de mi casa en un espacio que tenemos con público de 20, 30 personas y ese tipo de teatro a mí me produce mucho placer porque desde el día 1 es posible trabajar con los vestuarios, ir modificando, ensayando, creando a medida que la obra va tomando cuerpo. Y en el caso del cine, ¿cómo sería? ¿Se diferencia mucho del teatro? Principalmente hay que tener en cuenta el tipo de producción. Si es cine, si es TV, si es una serie, qué tipo de rodaje se plantea. Personalmente, a mí me gusta trabajar con mucho tiempo de antelación antes de empezar en la productora. Generalmente nos contrata un productor que nos brinda una oficina, un depósito para poder tenerle el acopio del material con el que vamos a trabajar, para disponer al equipo también con el que vamos a trabajar. A diferencia, digamos, de las artes escénicas,
Es un trabajo que tiene un principio y un fin concreto que no se puede mover generalmente. Digamos, se dispone de los actores bastante sobre la fecha, digamos, del rodaje. Puede pasar incluso que se cambien los actores. O sea, uno no dispone del cuerpo del actor con tanta antelación ni con tanta posibilidad de manipulación como existe en el teatro. Hay que generalmente diseñar y producir teniendo las medidas de los actores. A veces se puede probar y después, bueno, obviamente viene la prueba de vestuario, que viene generalmente muy pegada al rodaje, y ahí hay posibilidades de cambio, pero son mínimas. Trabajamos 1, 2 o 3 meses antes del rodaje, depende del volumen, digamos, y el tipo de producción que es. En los mejores de los casos, 2 meses y 3 ya sería un lujo. Después hay un tiempo, digamos, de devolución de prendas, que es el cierre de la película, y durante el rodaje puede variar entre 3 a 20 semanas, de acuerdo al largo de producción que se esté haciendo, ¿no? Si son series, por ejemplo, a veces se filman las 2 o 3 temporadas juntas, películas por ahí que tienen muchas locaciones. Es en general un trabajo de mucha precisión, poco margen de improvisación y muy sistemático, sobre todo muy ordenado. Hay unos esquemas de tiempo un poco más fijos, menos inamovibles, porque se contratan locaciones, equipos, entonces ya cuando ya se larga el rodaje hay que tener todo terminado. ¿Cómo es trabajar en una serie como En Tierra de Incógnita? Fue una serie cuyo director se tomó el trabajo muy en serio de hacer dentro de la producción que implica esa productora, que es muy grande y muy conocida por hacer trabajos más en serie, ¿no? La serie es en serie. Y él quería hacer la serie en serio, tomando un tema muy poco trabajado dentro de ese carácter que tienen las producciones de esas productoras, que es el miedo. Entonces, un ítem muy difícil de desarrollar y que, bueno, con ese director trabajé, con la directora de fotografía y la directora de arte. Los 4 trabajamos muy juntos desde muy el inicio de eso. Todavía no teníamos el espacio porque estábamos trabajando por Zoom, por unas cuestiones también de la pandemia, porque tampoco estaba la productora disponible y nosotros ya estábamos avanzando en cuestiones estéticas. El tema es que el miedo, que para mí era el rasgo fundamental, fue como un concepto que yo lo usé para el vestuario y era difícil pensar cómo es un vestuario que está asociado a este concepto. Yo trabajo con conceptos muy sueltos y de hecho la presentación mía se llamaba Atmósfera de Vestuario, que es como crear el ambiente que puede tener ese vestuario sin saber si es una prenda X, muy a contrapelo de lo que ellos te piden, que es, bueno, ¿y qué tipo de remera va a usar? ¿Y la zapatilla de qué marca? ¿Entendés? Era como, realmente fui a contrapelo, me costó muchísimo, no me llevé muy bien con la producción en ese sentido, porque era, viste, un clavo en el zapato yo de alguna manera. Claro, trabajas algo concreto. No están acostumbrados a que un diseñador de vestuario pueda tener esa injerencia. Yo ya no soy chica, digamos, a lo mejor siendo más joven hubiese dicho, bueno, decime cómo lo querés, te lo hago, pero si no, no me motiva el trabajo. O sea, prefiero quedarme en mi casa dibujando para mí, si no tengo esa posibilidad como de crear este mundo nuevo y creíble para el público. Entonces, en ese sentido, estaba muy acompañada por el director, que es Sebastián Pivotto, que es un gran director, por la directora de fotografía, que es Victoria Panero, y Lisa Gieco en la dirección de arte. Entonces, los 4 teníamos esa necesidad de crear eso. El ítem fundamental para mí era saber cómo era ese monstruo que se llama la espanta en la serie, que se va tragando la gente, alimentándose del miedo de la gente. ¿Cómo es? Y eso no estaba, y entonces por pura necesidad de decir, bueno, yo necesito crearlo yo para yo saber cómo hacer el vestuario en relación a ese monstruo, que yo me lo imagino así. Entonces yo fui tirando como distintas imágenes, algunas de un pintor polaco que me gustaba, imágenes de piedra, imágenes de metales, y en un momento cayó una imagen de una escultura de bronce, creo que era, no me acuerdo de dónde fue, que el director me dijo, esto se lo tengo que mostrar a los chicos que están armando de a poco el monstruo, y bueno, ahí quedó, que eso fue como desde donde se empezaron a tirar los hilos para hacer la imagen final del monstruo. No te digo que fue eso, pero eso, dicho por ellos, esto nos ayudó un montón, porque de acá sacamos como lo que tiene que ser la textura o la atmósfera de ese bicho. Entonces, a eso voy, que no hay forma de trabajar independientemente. Aún así, el trabajo es jerárquico, porque el que toma la decisión para mí siempre es el director de la película o el director de la obra de teatro. Así de jerárquico es para mí, pero sí se trabaja de mano con el director de arte, si vos no lo sos. Y de hecho, para mí, mi jefe en el cine es el director de arte, al quien yo me remito para ir trabajando algunas cuestiones. Y después el director de la película.
película. No consigo, o sea, yo cuando me llaman para un proyecto de película, lo primero que digo, bueno, quiero hablar con el DF y quiero hablar con el director de arte. Y ahí recién empiezo a diseñar. Antes de leer el guión. O sea, siempre lo pido, el guión o el texto de la obra, para ver si me interesa, porque a veces te dan algo que decís, no, esto te agradezco, no lo voy a hacer, me ha pasado, pero meramente para una cuestión informativa, para saber de qué se trata el proyecto. Pero para empezar a concebir los conceptos de los que después van a surgir las imágenes, primero hay un concepto, ¿no? Eso es diseñar, tener un concepto en la cabeza, no hacer un dibujito, sino que diseñar es tener un concepto sobre el que vos te vas a basar para hacer el diseño. Para tener ese concepto, yo necesito saber el contexto de todo. Entonces, por ejemplo, puede pasar que primero charlamos, así sin mucha información de qué trata la obra, sin tener un detalle, o por ejemplo, un trabajo de lectura en soledad, donde a mí ya me surge un montón de ideas y me siento y las converso con el director de arte y el director de fotografía. Para mí son los 4 con los que hay que trabajar en una película. Y en una obra de teatro, con el diseñador de luces, el diseñador de espacios, si es que yo no hago el espacio, porque yo a veces hago las dos cosas, y el director. Después están los productores que te van a bochar la mitad o te van a decir, mira, esto tiene que ser así, como me ha pasado en Tierra Incógnita, donde me dijeron, no, de ninguna manera, todo esto es muy lindo, pero esto tiene que ser así, así y así. Porque ellos mismos a su vez tienen un departamento de dirección de arte que son los que bajan línea de la estética que quieren que tenga la empresa. Entonces ya es otra cosa, ¿no? O en algunas películas te toca trabajar con alguna estrella que viene con su propio estilista y vos no podés ni tocarlo y bueno, y tenés que convivir con eso. Yo por suerte no hice eso y no sé si lo podría hacer. O sea, ya digo, perdido por perdido a esta edad, no me voy a poner a discutir con otro profesional que tiene razón, porque bueno, la estrella viene con su mano derecha y su mano de confianza, entonces ya es muy difícil ese tipo de trabajo en conjunto. Para mí, hay gente que lo maneja súper bien. He tocado vestir estrellas de cine, no sé, Joseph Fiennes, ponele en El Inventor de Juegos, que es una estrella internacional y sin ningún problema. Pero bueno, depende, ¿no? Si él venía como con su estilista, en ese momento pude haberlo aceptado o no sé cómo hubiese sido. No sé, casi viste esa película, la recomiendo porque es muy linda y digamos para lo que es de vestuario, es una película que me permitió diseñar cosas de cero, de fantasía, porque era un mundo del juego, un libro de Pablo de Santis que es muy hermoso, que se llama El Inventor de Juegos, y la película permitió ese desarrollo. Es distinto a otras películas donde vos tenés que por ahí alquilar o buscar ropa de una marca o ropa actual, que también tiene su diseño, pero es otra cosa. Vos tenés que convivir con un mundo que el diseño de cero está más acotado, ¿no? Cuando hablo de diseño de cero es una moldería diferente, una textura o no sé, o lo que fuere. ¿Con cuál te gusta trabajar más? ¿De cine o de teatro? Cualquiera de los dos. A mí me gusta mucho poder crear de cero, poder inventar, nada está inventado, pero me refiero a que poder como inventar un mundo que no existe, utópico, ya sea actual o de época o de fantasía, como crear una propia regla, ¿no? De texturas, de colores, de morfología, que fue por ejemplo el caso del Inventor de Juegos, que tenía distintos mundos porque el niño iba como transitando por distintas partes y eso me permitió como pensar un universo para cada vestuario diferente, tanto de color como de textura, simbología. Y en teatro depende, estoy bastante conocida por poder reusar mucho, cosa que los teatros oficiales agradecen porque te ahorran la mitad del presupuesto. Reutilizo vestuarios que están en desuso ya y de los que no quedan rasgos de lo que era, pero también me gusta crear de cero. Algunas obras tienen eso, de todas las que hice, mitad y mitad. Me gustan las dos cosas. Ahora cuando volví al Cervantes, que hacía un par de años que no estaba trabajando, me decían, ay, vos que siempre haces todas estas cosas raras y tan plásticas, ¿cómo nos divierte? Decían los mismos realizadores. Y yo no me tenía ese concepto, ¿viste? Es como que cuando te escuchás en boca de otro, decís, claro. Un montón de cosas. Claro, pero me dicen, no, claro, vos venís así, agarrás, cortás la tela con la mano, rasgás, pegás, cosés, teñís con... Yo no me veo así y evidentemente soy así porque yo en el furgor voy laburando como puedo. No tengo un método, me cuesta mucho tener como un método para cocinar, soy igual, no tengo una receta, cocino siempre distinto, el mismo plato siempre lo hago diferente. También era mi manera de pintar, es mi manera de dibujar, es mi manera de... No soy metódica y no repito fórmulas casi nunca. Y lo que no significa que mis trabajos no se parezcan entre sí, porque evidentemente hay algo que me gusta, una tendencia, un color, una textura, una morfología, y entonces vos ves y hay un rasgo. Pero en general voy trabajando de acuerdo a lo que la obra me va indicando, entonces es muy difícil que me repita mucho. Por ser pintora tengo algo del llanato del color que lo puedo resolver y me da mucho placer armar desde la morfología del color, desde la simbología del color también. Digo morfología porque de alguna manera el color arma también forma. La moldería también me gusta trabajarla en función de que los personajes no son como en la moda un figurín estilizado estándar. El actor va proponiendo, ya sea por su característica física, justamente no son como los bailarines que son todos iguales o muy parecidos, o los modelos de pasarela. Entonces lo que tiene de lindo el actor es que tiene
tiene su propia morfología, biomecánica, temperatura, es como que cada persona trae un universo en sí misma. Y después cuando componen el personaje, a lo mejor es todo lo contrario, vos ves una persona de una morfología y cuando actúa es otra, cobran vida según lo que ellos van dando para el personaje. Entonces la morfología de la prenda a mí me interesa que pueda como aportar a eso que el actor construye o es en sí mismo por su anatomía, ¿no? Tacándola o cubriéndola, todo depende obviamente de lo que él va conformando en su actuación. En general trabajo mucho a la par con él, les hago una propuesta, ellos por ahí responden, algunos toman mucho, otros no, otros toman tanto que creen que ellos lo han diseñado. Pues me ha pasado que voy a decir, che, pero esto te lo diré yo, y no, pero ya después dan entrevista y dicen, no, porque a mí se me ocurrió para el vestuario esto, y decís, bueno, genial. Pero bueno, los actores son así, depredadores, se comen todo lo que le das, lo chupan y se lo hacen propio porque necesitan, porque viven de eso. O sea, ellos toda la realidad que la tienen alrededor se la comen y la tiran al escenario. Entonces es muy común que empiecen como a tomar propio lo que vos le vas proponiendo. De eso se trata, porque yo también les robo a ellos cuando ellos hacen propuestas y digo, bueno, buenísimo, entonces de acá puedo sacar esto para hacer el vestuario así o así, más largo, más corto. Y bueno, en esta última que viste, el caso del actor del Lautaro, que le dije, mira, vas a tener una capa que te va a arrastrar y el piso va a tener tierra. En su momento habíamos dicho que el piso iba a ser de tierra, después nos lo bocharon porque obviamente iba a ser imposible actuar, porque es una sala muy chiquita y iba a levantarse polvo desde el primer momento, pero le dije, vas a estar con esto y vas a estar arriba de unos chapines porque vos venís de afuera, que se supone que hay barro, entonces no puedes entrar, no caminas en la Buenos Aires sin estos coturnitos que se usaban, ¿no? Se llamaban chapines. Y él lo tomó desde el primer momento. Y le digo, además vas a tener peluca, vas a tener un abanico, unos guantes y un tricornio. O sea, para que sepas que vas a venir con todo eso y todo el movimiento que él hace, como yo desde el primer día uno le di un toal de una capa parecida a la que iba a tener, él pudo ensayar con eso, porque también la manera de trabajo con el actor es poco feliz para una producción donde necesitan por ahí meses para actuar y ir probando cosas. Por una cuestión de lógica y de presupuesto, no tienen tantos meses, tienen 2 meses para ensayar y construir. Es como que primero presenté el diseño y después ellos ensayan, entonces ya no tenía muchas maneras de modificarlo, pero logramos llegar a un acuerdo le dije, mira, va a ser más o menos por este lado, después lo puedo hacer más corto, más largo, más ajustado. No, me encanta, yo quiero probar. Bueno, es un actor muy generoso y muy talentoso, igual ese elenco la verdad lo es, pero destaco esto porque tiene una prenda específicamente anormal, de un largo que no existía, o sea, yo le hice una bata de diva de teatro. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta como ir trabajando en conjunto, no consigo la manera de no trabajar a la par con el actor. En otras producciones donde vos podés como ir probando, como me ha pasado, por ejemplo, en La señora Macbeth, que dirigió Pompeyo Viver, que estaba Cristina Vanegas, yo fui llevando los vestuarios, probaba, sacaba fotos, hacía unos diseños, volvíamos a probar otra cosa, y finalmente lo que terminó quedando cuando la obra estuvo en el CCC y después en el Teatro Cervantes, en el medio cambió el elenco de Las Brujas en específico, porque Cristina siguió hasta el final, y yo las terminé poniendo con un solo corset y no tenían nada, ni bombacha, ni nada, o sea, un corset, y después, bueno, por unas cuestiones de que no podían estar así en el teatro, les pusimos unas bombachitas, pero terminaron casi desnudas arriba del escenario, con unos peinados, y algo que se repitió en esta obra, por ejemplo, las piernas pintadas de arcilla, o no me acuerdo que en ese momento que le habíamos puesto, igual que en esta obra, descalzas con unas piernas pintadas. Entonces ahí tenés algo que se repite y que yo ni me acordaba que lo había hecho. Yo lo especifiqué, les dije a las maquilladoras, chicas, el maquillaje de las piernas son los calzados, o sea, no pueden no tenerlo, es como si hubiese salido el actor sin el calzado. Entonces entiendan el concepto, es como un body painting, no puede no estar. Esas cosas a veces cuesta como darle la importancia que tienen, dramática. A veces en el furor del trabajo que se empieza como a municipalizar en este tipo de producciones, ya viste como, bueno, la maquillamos, no, que cada vez que la vas a maquillar es como una creación de cero, no puedes ya mecanizarlo y no, tiene que estar siempre divino como el primer día que lo hicimos, porque es importante el maquillaje en esta obra o en otras, pero para mí en esta es muy importante el maquillaje en las piernas, es muy importante el maquillaje en las manos, es muy importante la peluca, esas cosas es el trabajo que después viene después del estreno, en realidad terminó tu contrato, ya cobraste, ya te tenés que ir, tenés que estar pendiente de eso para que eso no muera, ¿no? ¿Cómo entrarían en el medio de toda esa vorágine los derechos de autor? Porque si vos propones algo y después te lo cambian, termina siendo otro diseño. El derecho de autor está en todo lo que es creativo del ser humano, así sea un nombre, una canción, un dibujo, un espacio, sobre todo si lo registrás, el derecho lo tenés registrado, pero vos como creador hay algo que se llama que es derecho natural, que es algo que es intransferible. Te puedo dar un ejemplo claro. Sí. Yo hago un cuadro, lo vendo. La persona que lo compra me compra el cuadro, pero no me compra el diseño del cuadro. Entonces yo lo puedo vender diciéndole, bueno, haz lo que quieras con el cuadro, o le puedo decir, mira, yo te lo vendo, pero si lo vas a exponer, tiene que ser en tales espacios, en tales países. Esa es como mi cláusula de diseñador. Con el vestuario pasa lo mismo, solamente que no está regulado, porque es más fácil, uno dice, bueno, es Picasso, va a ser Picasso toda la vida, porque es como lo más conocido, ¿verdad? O la música, que tiene un sindicato. Entonces los autores de música en las obras de
teatro, componen la música y después van todos los meses a Sadaic y van cobrando un porcentaje, si no me acuerdo mal creo que es el 3 o el 5% del total, y después hay un porcentaje que se divide entre el teatro y el elenco. Esto en las obras comerciales, ¿no? En el Teatro Nacional y en el Municipal es distinto, pero de todas formas cobran ellos después un plus por el sindicato. Lo mismo el autor de la obra. Los diseñadores escénicos de video, de luces y de espacio y de vestuario, no tenemos ese sindicato, tenemos la asociación SADEA, que estos temas están regulándose para que tengan finalidad legal para después poder reclamar esos derechos. Que en realidad se pueden reclamar sin la asociación, son derechos que uno puede pedir porque es un derecho natural, o sea, no hay manera de que alguien te lo pueda discutir. Claro, pero no se aplica. Ponele, si hacen otra temporada de Luciérnagas y no te llaman, eso vos no lo cobrás, a menos que vayas a reclamar, ¿no? Dentro del teatro, ellos no pueden hacer otra temporada, ahí me tendrían que pagar. Sí pueden hacer giras, por ejemplo, porque eso está en el contrato que yo firmé. Se firma una sesión, ellos lo que te compran son los bocetos, porque figura eso en la cláusula. Vos te entregas los bocetos, entregas los despieces, las muestras de tela, pero cuando entregas los bocetos es como un arquitecto que entrega un plano. Estás entregando el plano para saber cómo hacer la casa, pero no estás comprándole el diseño. Esa casa la puedes hacer una sola vez, no puedes hacer 20 casas iguales con ese plano, porque eso está regulado por la Asociación de Arquitectos, no sé cómo se llama. Claro. En este caso sería lo mismo, una vez que termina la obra, la desarman, todo eso pasa a un depósito y el vestuario queda en uso, digamos, para el teatro como base para poder reutilizarlo en otras obras, pero tampoco está muy regulado eso, por eso tu pregunta es importante y es algo que estamos conversando justamente con la asociación y estos teatros que tienen los vestuarios. Se puede usar, pero tiene que haber como con la música, un porcentaje que debería estar como igual y otro ya tiene que ser modificado. Claro, o mismo vestuarios en depósito, tal vez no lo usan para esa obra, pero tal vez usan un vestuario para otra obra como complemento, tampoco se cobra. No, porque yo, por ejemplo, en el personaje de Don José, de Luciérnagas, está usando una chaqueta que ellos la llaman, viste, vestuario histórico y te lo dan muy pocas veces y les da pena romperlos, pero hay momentos donde ya la ropa se rompe. Claro, sí. Sola. Un uso. Claro, te desgasta, no tiene ni sentido tenerla colgada, salvo que la pongas en una vitrina. Y esta era una prenda que era muy vieja, tenía todavía, viste, la percalina, no sé, muy vieja, era muy antigua, pero estaba en muy buen estado, que se bancaba las costuras, todo. Entonces lo que hice fue alargarla, le empalmé justo un color que encontró Agustina increíble, parecido, le agregué una solapa, lo ensanché, le hice modificaciones y después como están todas pintadas encima, con pintura, con escombro, con polvillo, cemento, y viste, quedó como irreconocible. Entonces de alguna manera me gusta como reutilizar las prendas que hay en depósito de otros diseñadores, obviamente, ya ni sabemos quién lo diseñó eso, pero que es como utilizar una tela, o me baso en su morfología, o trato de usar una parte. Es un tema igual complicado, pero está lleno de rentals con ropa que se repiten en todas las películas argentinas. Yo ya miro películas y sé de qué rental es la chomba que tiene puesta el actor. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que una chomba es una chomba y uno dice, bueno, es vestuario de fábrica, entonces no tiene autor, por ahí tiene una marca, pero ya, no sé, marca Los Cisnes, ¿viste? No es lo mismo que una marca de estas conocidas. Es difícil. Yo en el San Martín hice una obra con Guillermo Cacachi que se llamaba Parias, donde el 50 eran prendas de la marca Adidas, que nos permitió usarlo, porque la obra trataba de un clan de los eslavos rusos, los eslavos que tienen una forma de vestirse y de comportarse. Bueno, toda la obra, no te la voy a contar, es larguísima, pero yo quería usar ese tipo de símbolo que es muy característico de los eslavos en ese tipo de clan urbano. Entonces la ropa tenía que estar, porque es la marca con la que ellos se identifican. Y estaba mezclada con ropa depósito del teatro, que tenía que hablar en el escenario, que era ropa del teatro usada del depósito. O sea, lo que estaba contando la obra era que la obra estaba hecha con retazos de escenografía de otras obras. El teatro se estaba reconstruyendo, porque fue en el momento que se reestrenó el San Martín. Entonces estaba otra obra en construcción. Entonces hablaba de eso, hasta el escenario hablaba de actores, la manera en que actuaban. Y el vestuario tenía algo de eso. Tenía un perchero donde los actores, incluso cada función por ahí cambiaban de vestuario. Lo que hacía era que el perchero estaba ahí para que ellos se vistan y se vayan cambiando a ojos vistas del espectador, usando ropa que yo no la había prácticamente intervenido. Entonces vos veías, el vestido que usó Ana Liga Couceiro en las islas, estaba ahí, pero estaba puesto de otra manera, con, no sé, una prenda abajo distinta, usado de otra manera, pero la prenda estaba idéntica. Y bueno, fue como controversial y fue incluso para mí como difícil de usar eso, pero creo que una vuelta de tuerca que hacía que eso mismo había perdido
perdido el símbolo o el sentido que había tenido en la obra anterior. Porque hablaba algo como del arte callejero, un poco lo que pasa ahora con la obra de Siruelo, que está, entre comillas, plagiada en el Malva, una artista plástica que dice que se inspiró en la obra de él, entonces él dice, no, pero es idéntica. Y bueno, y ella dice, no, pero yo estoy inspirándome en todos los artistas que encuentro. Entonces tomo de Pinterest esto, tomo de este artista esto y lo resignifico. Bueno, es todo muy controversial. Para eso todos los grafiteros y artistas callejeros ya lo han hecho, ya es un lenguaje que ya está usado, ¿no? Pero bueno, en esa obra venía bien porque hablaba un poco de todo eso, entonces ahí tuvo un sentido y me parece que el resultado estuvo bien. Pero lo que vos decís, el vestuario tiene los derechos, pero no se están respetando, por decir así. Sobre todo porque por contrato no se especifica eso. Si vos lo especificás por contrato antes de empezar a trabajar, por ahí tenés una manera de abordar el tema con los productores y decirle, bueno, mira, mientras que siga la obra voy a cobrar un porcentaje hasta que la bajes. Y después si la bajas no podés usar el vestuario en otra obra. Pero imagínate en un teatro independiente no tenés pautados los horarios. O sea, en el teatro independiente no se podría eso, ¿no? Se debería. Para mí se debería siempre. Yo soy en ese sentido muy respetuosa de los derechos de otros y me parece que en lo posible, ¿no? Porque uno por ahí puede meter la pata por desconocimiento, pero si lo sé, no sé, desde arrobar un fotógrafo en una fotografía donde hay un vestuario mío y yo menciono al autor de la fotografía. Tan simple como es. Las redes Pero van a cambiar de esas situaciones también, no solo de derecho de autor, sino también en pensar en cómo se le pone. no, bueno, esa es una de las pautas que también desde la asociación de ADEA se está pidiendo, es que siempre que se menciona la obra hay que mencionar los créditos, tienen que estar de todos, de los autores de todos, porque el vestuario es un plano de relato dramatúrgico que colabora. Yo tengo muchas obras, Tarascones, Las Cautivas, La Vida Extraordinaria, que están ahora en escena, donde vos ves que el vestuario tiene un peso visual importante. Si no, no lo usaría en las gráficas, en los reportajes. O sea, ¿cuántas obras de comerciales vos ves donde los carteles en la calle no es el actor vestido con el vestuario de la obra, sino vestido de civil? Claro. O en los reportajes, en las casetillas. Y en las obras donde yo hago los vestuarios, siempre salen los actores con el vestuario que yo diseñé. Entonces digo, es importante. Y en mi caso, como en otros, ¿no? Pero yo estoy hablando de mí. Y eso habla de que se lo concibe así, pero no está regulado para que eso después, cuando vos digas, che, bueno, pero entonces vamos a organizar la producción de esta manera. Bueno, creo que también es un desconocimiento de los productores, ¿no? Esperemos que sea así. Pero bueno, es complicado. Claro, en parte legal que tal vez si no hay un abogado presente no sabes cómo cubrirte también. Es como que tenés que hacer un montón de cosas y hay veces que no alcanza. Es difícil. No sé si hay muchos letrados que se dediquen al derecho de autor en este país. La verdad no sé si hay abogados de derecho de autor para el diseño de indumentaria. Para música seguramente hay, porque al tener un gremio, un sindicato, ya tienen como una cobertura. Pero es algo para mí, para desarrollar, porque hay una cosa curiosa que nosotros cuando estábamos con ADEA tratando de organizar un poco el tema de los contratos, todos, descubrimos que dentro de la asociación de actores hay algo que ellos llaman usos y costumbres, que es que el diseño lo diseñaba el director o uno de los actores, ni siquiera lo diseñaba, a lo mejor lo resolvía, porque las producciones tenían como ese formato. No estoy hablando del San Martín ni del Cervantes, estoy hablando de los grupos de teatros que armaban, donde eso quedaba como dentro de la cooperativa que se iba armando. Entonces era un trabajo más en cooperativa. Pero en el momento en que hay una convocatoria a un diseñador, ese diseñador ya no es parte de esa cooperativa, viene de afuera y que dice, bueno, yo voy a diseñar esta parte. Ahí me parece que tiene que cambiar eso, ¿no? Tiene que considerarse como un trabajo artístico que hay que pagarlo de alguna manera. Lo más fácil pensarlo es desde la música. Cuando vos lo pensás con la música, te das cuenta cómo es. Se convoca el músico crea la música y después se deja el cassette. Pero sigue cobrando. No es que va a todas las funciones a tocar presencial, sino que te deja la música grabada y vos podés seguir usando la música hasta que termine la temporada. Pero directamente ni pasa más por el teatro, va al sindicato, cobra su porcentaje y ya está, porque eso se deduce solo de bordero. Claro, el vestuario tendrá que tener un equivalente. Seguramente, para mí sí. Lo entendiste rapidísimo. Es que sí, es como, supongo que también al ser tanto tiempo de la música, aparte de la humanidad y de los espectáculos, es como más fácil que tenga estas cosas de los gremios y cosas así. El vestuario recién ahora está empezando a tener como más sentido y en los, qué sé yo, diría en los últimos 5 años empezaron a ver como más así tecnicaturas o maestrías en vestuario. Claro. Supongo que también al ser algo nuevo es como también un montón de planteos que se hacen así a nivel estructural que antes no se estaban. Sí, y creo que en donde se enseña no se hablan de estos temas y es importantísimo. Yo estudié en la UBA diseño indumentaria y me decían como todo el tiempo que yo decía que quería estudiar vestuario, que eso no era una carrera, que eso no se podía vivir porque no había nada que nos avale como vestuaristas. Eran bastante crueles en ese sentido. Y sí, un poco de razón tenían, pero bueno, la realidad es que también es cierto que el diseño de indumentaria no te hace diseñador escénico. No. O sea, te tenés que formar en teatro, porque no solo en plástica para mí, que eso es, como repito, es algo mío personal que yo siento que es un valor agregado y que te facilita todo y te hace más feliz, porque cuando uno sabe
sabe dibujar o sabe pintar, puede expresarse, pero ponele que no sea eso, pero sí sos diseñador escénico, sí o sí tenés que saber de teatro. Y saber de teatro significa conocer al actor, conocer al director, conocer el escenario, conocer la historia del teatro, poder distinguir algo, como cuando haces cine también, poder entender los géneros, el origen del cine, los tipos de producción, o sea, todo eso, porque salís de diseñador de indumentaria y podés hacer un excelente diseño de ropa civil que le puede quedar cualquiera, Claro. porque cualquiera tiene derecho a comprarla. El vestuario escénico y el vestuario fílmico no es para cualquiera, no se lo puede poner cualquiera, y cuando cambian de actor no es lo mismo, porque es otra persona. Es como si cambiaras la escenografía para un escenario de un tamaño y se lo pones la misma escenografía a otro espacio diferente. Los espacios, como los cuerpos de las personas, producen otro impacto en el espectador. Entonces eso a veces a mí me sorprende. Me ha pasado producciones donde han cambiado de actriz o el actor y no te avisan, y vos decís, che, pero yo lo tengo que chequear esto. No, bueno, pues si es el mismo vestido, sí, pero no es la misma actriz y no le queda igual. Y yo el vestuario que diseñé lo diseñé para esta persona, no para otra, porque son distintas, porque emanan cosas diferentes, producen algo diferente, actúan distinto, aunque hagan el mismo papel. Reemplazo no significa que es un clon. Me sorprendía muchísimo tener que tener esa discusión con alguien que sabe de teatro, pero yo creo que ahí se juegan cosas como, bueno, no lo vamos a molestar, no vamos a llamar, no queremos, no sé, bueno, no sé qué se juega ahí, que hace que vos después quedes afuera de esas decisiones, o mismo de obras donde se han usado los diseños mucho tiempo y después ya están deteriorados, horribles, y entonces los van repintando, recosiendo, y vos volvés a ver la obra y decís, ah, no, esta fue una pregunta que me hiciste al principio, volvés y ya no es el mismo, y eso tiene que estar controlado por alguien que queda a cargo de eso. Entonces, si vos no te pagan hasta el final de la temporada y no podés ir ahí a dar directivas, alguien tiene que ser responsable de que eso se vea idéntico al primer día cuando lo diseñaste vos. Bueno, no sucede. Tengo esa noticia, no sucede, o sucede muy pocas veces. Amo trabajar en el San Martín y en el Cervantes, me peleo muchísimo, me conocen, pero he visto cosas y digo, bueno, me quedo conforme porque sé que ya entendieron cómo es la logística de esto, entonces lo están sosteniendo. El 90% de los casos. Muy pocas veces me ha pasado decir, no, esto es un desastre, ¿qué pasó acá? La pluma iba de este lado, ahora ni la tiene. Pero no, porque creo que ya me conocen tanto que protesto, pero bueno, porque son cosas que hay que imponer y hay que saberlas pedir, saberlas exigir, porque uno sabe que es importante, porque también por ahí, por desconocimiento o por flojera, uno dice, bueno, ya está, suelto, que hagan lo que quieran, pero te olvidas que hay 3 meses donde va a ir miles de personas a verla y van a ver otra cosa. Es como las personas que van a ir a ver después ese espectáculo más o menos tienen que tener que ver lo mismo que vieron en la primera función para que se cree. Claro, claro. Sí, porque el actor no suelta el personaje. No sé si conoces a Peter Brook, que era un director excelente de teatro que yo tengo una profunda admiración, y él iba, no sé, función número 500 y terminaban en la 502, ponele. Habían hecho la obra, viste, miles de veces y ya estaban así como terminando, y le dice a un actor, dice, ¿vos por qué haces este texto? Y el tipo lo miraba diciendo, pero porque lo vengo haciendo hace 499 funciones. No, pero lo vamos a cambiar. ¿Cómo cambiar? Si terminamos pasado mañana. No, pero este texto no está bien, vamos a cambiarlo, ¿viste? Y era como, hasta el final voy a seguir viendo cosas para modificar, porque la obra está viva, porque va creciendo, los actores van encontrando otras coloraturas que le van agregando, siempre manteniéndose dentro, pero va creciendo, es como una kombucha. O sea, y bueno, el vestuario va teniendo algunas modificaciones, a veces a favor y a veces en contra, pero yo creo que el trabajo nuestro tendría que terminar el día que termina la obra. Nos tendrían que poder pagar hasta el final de la temporada y que nosotros podamos ir una vez por semana, 2 veces por semana, no sé, o a todas las funciones si quieren, depende de cuánto te paguen, o para chequear que eso esté correcto. Hay directores que van todas las funciones, no sé si todos, pero mayoría con los que trabajé, que siempre han sido directores que admiro mucho, los he visto apasionados desde el primer día hasta el final, mirando la obra 800 millones de veces ya, y con la misma pasión, pues están sosteniendo, ¿entendés? Es como sostener una energía, y aunque el actor no esté del todo seguro si el director está, cuando el director está, te puedo asegurar que la obra tiene un control que cuando está suelta, como una madre con un hijo, tiene que estar esa tensión que se crea entre el actor y el director. Creo que para mí un trabajo responsable sería poder estar chequeando que el vestuario vaya teniendo el crecimiento a la par con eso, o que no se vaya decayendo, ¿no? Hablaste de los conocimientos, pero ¿qué habilidades considerás que necesita un diseñador de vestuario? En principio, una pregunta que te carcome como para saber cómo voy a crear esto, ¿no? Como ese abismo para decir, bueno, de esto que está escrito yo tengo que pasarlo a una materialidad. La idea, digamos, del conocimiento plástico te permite saber que no importa en qué lo vas a hacer, porque está el error de creer que un diseñador de vestuario tiene que hacer alta costura, corte y confección, todas las técnicas nuevas ahora de plisado, cocción de tela. Sí, todo eso está buenísimo, pero a lo mejor lo vas a hacer en cartón corrugado. Y entonces, ¿qué haces? Todo ese conocimiento, ¿para qué lo tenés? Lo que sí que tenés que tener es una capacidad de llevar a 3D
3D, porque el actor es 3D, algo que está en un papel escrito. Eso es lo único que no necesariamente te lo da el dibujo. Si sabes dibujar en volumen, sí, ¿no? Si puedes dibujar en 3D, no con los programas, sino que a mano, cuando entendés en el dibujo lo que es el volumen, que eso es otro tipo de dibujo, porque vos podés dibujar para expresarte, pero el dibujo, cuando haces, por ejemplo, un modelo vivo, que te van girando el modelo, que vas cambiando de posición para entender ese cuerpo de distintas partes, ahí te das cuenta de lo que es el dibujo en volumen y cómo lográs el volumen en una superficie de 2D. Eso es porque entendiste la forma, porque entendiste que un cuerpo es un conjunto de cajitas y esferas y que cuando lo dibujas así, lo puedes plantear como quieras en el espacio. Al entender el volumen, entendés la moldería. Entonces la moldería no solamente es saber hacer un molde para confeccionar con tela, sino que es entender cómo le vas a poner a ese cuerpo el volumen que necesitas para cubrirlo o descubrirlo o hacerlo talar o hacerlo desarticulado. Depende de qué simbología le quieras dar a esa coraza que va a tener ese cuerpo en movimiento haciendo una actuación. Entonces, de acuerdo a eso, me parece que la plástica te permite saber qué materiales puedes usar. Creo que un escultor, por ejemplo, sería un buen realizador de vestuario. Alguien que pueda entender el volumen puede darse maña para incluso confeccionar, ¿no? Claro. Si sabes confeccionar lo que sea, en el material que sea, cosiendo, pegando, esculpiendo, lo sabes diseñar. Alguien que entiende de cómo se va a hacer, entonces los conocimientos serían tu búsqueda artística, uno, tu incentivo, tu entusiasmo artístico. Algo de plástica tenés que saber, ya sea poder dibujar en volumen, ya sea entender lo que es la forma. Color tenés que saber, porque de alguna manera estamos trabajando en un mundo de colores, entonces tenés que saber entender la poética y la simbología del color, la importancia, el peso que tiene el color. Obviamente tenés que entender sobre la historia del vestuario para entender qué peso tiene lo que le vas a poner, ya sea en el material que sea, ¿no? Pero va a tener una simbología que te remita a algo. Si le hagas un tubo o le haces un pantalón, no es lo mismo, porque algo te va a remitir. Si es un tubo de cartón, vas a decir, me da un taparrabo, y si tiene dos tubos en forma de pantalón, decías, ya es un pantalón. Entonces ya es otra época. La cabeza enseguida necesita encontrar el significado. Entonces eso tenés que también saberlo. Tenés que entender eso que tiene la historia en el cuento, digamos, que estás contando en ese escenario. Además de específico de las épocas del vestuario, entender sobre la cultura general de todo, porque por ahí podés buscar información de texturas, de colores, de morfologías en pinturas, en esculturas, culturas ancestrales. Me acordaba que en la Mesopotamia había un pueblo que tenía unas hachas que eran para sacrificar, no sé, canarios. Y toda esa capacidad de hilar cosas, ideas, elementos, te permite, digamos, enriquecer tu trabajo. Entonces, creo que dentro de lo que es el vestuario, creo que había que estudiar como un montón de cosas, ¿no? Después están las inquietudes personales, pero eso ya sería parte del primer ítem, que es tu formación artística, ¿no? Porque dentro de tu formación artística puede haber búsquedas espirituales, búsquedas, no sé, de todo tipo. Después está la forma de que es cada uno para relacionarse y qué sé yo. Aprendí un poco sola, por ejemplo, no asistí nunca a nadie en la vida. Esa idea de que para ser vestuarista tenés que haber asistido a fulano. No tengo idea de lo que es ser asistente de alguien. No porque no me guste, no se dio y me parecía que era más valiente tirarme a la pileta sola. O sea, aprender a los porrazos. Obviamente siempre hay gente que te asiste en tus primeros pasos, pero hice un solo intento cuando estaba en Europa, cuando estaba en Polonia, me fui a Francia, le dejé una carta a Roberto Plate, que es un escenógrafo argentino que vivía ahí, para decir, bueno, quiero ser su asistente para, viste, aprender. Creo que la carta se cayó de la puerta porque él no estaba y no la encontró. Y muchos años después, no sé si por Facebook nos contactamos y él me dijo, yo nunca vi esa carta, me hubiese encantado. No sé asistente de nadie. Pero bueno, después la vida me fue llevando por distintos caminos. Con los vestuarios podías proponer otras cosas, experimentación. Fue distinto, no sé. Con el vestuario, cuando empecé, hice este trabajo con Solita y después seguí trabajando con el grupo de titiriteros en otros espectáculos con distintas temáticas. Y si bien los espectáculos para mí quedaron bien, pero terminó como saturando el mismo uso, la misma técnica, que lo único que cambiaba era el tema. Pero seguíamos como trabajando siempre entre el mismo universo plástico. Y creo que fue cerca del 99, 98 que mi primer trabajo, así como teatro para adultos, fue con Norman Brisky y Tato Pavlovsky, ¿viste? Fue como wow, boom. Y venía trabajando en el Parque de la Costa como diseñadora de vestuario para espectáculos ahí, entonces ahí también desplegué como otra cosa, otras materialidades, ¿viste? Para el parque en ese momento tenía un despliegue impresionante de espectáculos, entonces se podía trabajar mucho en distintas cosas, pero me pasa, ¿no? Que como pasó ahora con esta propuesta de usar esos telones, ¿no? Pero no los vamos a poder coser. Bueno, los enganchamos, le agarramos una brochadora, ¿viste? Unos broches y no sé, lo cosemos con máquina de zapatero. Le busco la vuelta. Si no es tela, porque no tienen las máquinas, claro, obvio. Es un taller de sastrería el de Tarban. Pero no, para nada se cerraron. Simplemente que surgían estas dudas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo vamos a realizar? Y bueno, vamos a ver, qué sé yo. En principio me interesan estas telas y esta terminación. Si lo hacemos así o lo hacemos con una tela común y después tenés que hacerle todo el tratamiento de envejecimiento y de pintura. Digo, es más fácil agarrar estos telones, tiene otro significado, tiene otra forma y aparte quiera con una moldería previa. Ni un maniquí, ¿entendés? El actor mismo parado ahí
ahí 2 horas hasta que le terminamos de armar con los telones lo que nos interesaba. Me suena re Es divertido. Bueno, para mí, tal vez para el actor no sería tan divertido, pero suena re divertido. Estaba mal. Tengo una de las actrices que me dice, nunca en mi vida tuve un vestuario tan lindo, y estaba vestida con unos harapos así y corría feliz por los pasillos diciendo, mira el vestuario que tengo. No, muy lindo elenco y muy generoso. Sí, se notaba esa energía en el escenario. Como Qué bueno. Sí. ¿Algún consejo que quieras compartir para la gente que está empezando o quiere empezar en vestuario? Qué difícil. No sé, me parece que primero hay que preguntarse qué te gusta, ¿viste? Como, no digo si van al teatro, pero ¿qué lees? ¿Qué querés? ¿Qué preguntas tenés de la vida? ¿Por dónde buscas las respuestas? Y eso te va a arrimar a los universos que de alguna manera todos los rubros tienen un vestuario, ¿no? O sea, el vestuario es nada más que un disfraz con el que salimos. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene un tipo de búsqueda y termina arrimándose al universo cosplay, porque sus preguntas y sus respuestas están en ese universo, que tiene una filosofía, tiene una escuela de vida, o el deporte, o algo místico, y terminas haciendo ropa para, no sé, uniformes para los derviches que giran, o los monjes de no sé dónde, o los masones de no sé cuánto. Viste, como que si vos tenés algo que te quema, que te llama la atención, que te muerde, ¿no?, la conciencia, algo que te hace preguntarte sobre esta vida, solo sobre el teatro, eso te va a arrimar a un lado, a un tipo de gente con la que te rodeas, a un tipo de lecturas que lees, a un tipo de cine que querés ver, y entonces por ahí terminás haciendo, no sé, vestuario para películas de terror, porque ahí está para vos la respuesta de muchas preguntas, y te especializas en eso, porque realmente no es sencillo hacer vestuario para películas de terror, donde está lleno de sangre, zombies, tripas, roturas, o no sé, cueros, o qué sé yo, no sé, por decir algo, o películas de ciencia ficción, y eso te va a movilizar a buscar las formas de hacerlo. Al rodearte por ahí de la gente que lo hace, cae una posibilidad de hacer un diseño o una asistencia, si querés. No voy a decir que es la mejor manera, porque justamente iría en contra de lo que yo hice, que nunca asistí, pero hay gente que le sirve empezar asistiendo, porque es la manera de conocer, de saber cómo se trabaja. Entonces es uno de los consejos más comunes y no lo descarto. Yo, porque ya tenía como un pequeño camino hecho, no tan pequeño, pero había en esos 5 años que estuve en Polonia, hice varias cosas, entonces ya tenía una cierta claro, un entrenamiento, y había como roto el pánico escénico, pero mis primeros trabajos allá fueron como si toda la vida hubiese hecho algo, ¿entendés? Como que yo decía, no le veía como el temor. Y eso me acuerdo porque cuando yo estudiaba Bellas Artes, que empecé a estudiar teatro en la de Alejandra, había un elenco ahí que querían hacer como una muestra a fin de año, y me preguntaron si yo podía hacerle unas máscaras y unos objetos de escenografía. Y entonces yo estaba en el taller con mi vieja, porque mi vieja tenía un taller de plástica, de cerámica, y estábamos, y mi vieja me dice, hagámoslos en este cartón. Y les habían regalado como un rollo de cartón de no sé qué, que era buenísimo, y me dijo, probemos a hacer en esto. Y nos pusimos a hacer las máscaras, y me acuerdo que había como un escudo nacional con un sol, todo como en cartón repujado, viste, troquelado, y nos quedó buenísimo. Y entonces yo dije, claro, esto natural es lo que yo se hila con lo que te conté al principio cuando vivía en la selva con mi vieja, que de cualquier cosa hacíamos algo. Bueno, había que resolver, lo podemos hacer con esto. Me acuerdo que, mirá lo que te voy a contar, qué pavada. Hacíamos los adornos de Navidad, como no había una librería donde ir a comprar cosas, usábamos las cajitas de los remedios, o de vaya a saber de qué eran, y con papeles de no sé qué también, de algunas cosas que comprábamos, porque mi viejo tenía como un almacén de proveeduría, todos esos envoltorios, me acuerdo que sacábamos el papel plateado de los chocolates, y con eso armábamos los angelitos, o no sé, las hadas. Yo estaba como embelesada con la hada Patricia, que en esa época estaba de moda, había revistas o algo de la hada Patricia, y me gustaba mucho el mundo de las hadas, entonces yo siempre hacía las alitas de las hadas, los vestidos de las hadas, con papel higiénico, me acuerdo. Todavía tengo la imagen de la que había armado yo, que me parecía hermosa, que era el vestido con papel higiénico y unas alitas de no sé qué. Entonces, mi sensación es como, bueno, hay que hacer algo, bueno, buscamos con qué, pero primero sé qué quiero hacer y después busco cómo lo hago. O al revés, a veces veo y digo, con esto podría ser esto que quiero hacer, ¿entendés? Como primero viene el material. Y esa escenografía que hice con mi vieja, que fue la primera, como objetos, creo que era como lo que naturalmente yo después hacía. Me caía un trabajo y yo decía, bueno, dale, sí, ¿qué hay que hacer? Unos tipitos, y se me venía a la cabeza natural. No tenía como ese temor y esa idea de que tengo que estar recibida, de que tengo que saber todo el conocimiento. Me faltaba, pero un montón aprender. Pero tenía la seguridad de que tenía el concepto en mi cabeza y que yo ya sabía cómo lo iba a resolver, o iba a buscar la manera, ¿entendés? Pero lo primero es entender ese concepto, es lo que te sostiene, y lo puedes defender y lo puedes discutir. Entonces me parece, hay un poco del autoconocimiento, del conocimiento de lo que te interesa investigar, no es necesariamente de indumentaria y de corte y confección. Esas son herramientas que te pueden sumar. Un poco ese sería el consejo. No sé si es muy útil, porque te digo, yo no tengo método, a pesar de que estudié académico, todo, pero no tengo un método para... Un método es un método para vos. Sí, de alguna manera, y eso me pasa un poco en todos los ámbitos. Bueno, ahora ponele, hace 2 años
incursioné en la arquería japonesa, que tiene un método, y para mí es todo un desafío, ¿no? Se repite todo siempre igual, idéntico, y lo tenés que hacer a la perfección, porque es un ritual, no es que agarras el arco y la flecha y tirás. Y es un camino de autoconocimiento, porque a medida que lo estás haciendo, estás enfocada solamente en eso, como una meditación de pie. Y es método. Si hay alguien más metódico que los japoneses, no sé. Y bueno, y para mí a esta edad dije, bueno, voy a encontrar algo que me ordene, como una orden, ¿no? Cuando uno se ordena monja, bueno, yo me ordeno arquera. Es fascinante porque en el método también hay un placer enorme, porque como estás apoyado en el método, vos podés desarrollar un montón de otras cosas internamente. Tenés que estar enfocado todo, pero como estás sostenida por el método, se empiezan a desplegar otras cosas. Así que no digo que no tengan método, pero lamentablemente o beneficiosamente en mi trabajo artístico yo no lo tengo. Y eso es muy personal. Así que eso tienen que investigar también justamente, si prefieren la arquera japonesa o la que cocina todos los días lo mismo distinto, como yo. Bueno, pero está bien porque a fin de cuentas también en ese descubrimiento personal puedes trasladarlo a cosas como un vestuario. Y porque sí, eso también sí. se va evolucionando y va cambiando dependiendo de la mirada. Entonces, Sí, uno mismo cambia, si bien siempre sos igual, pero cambia, vas cambiando y vas entendiéndote, vas conociéndote, vas como volviendo al inicio, pero con todo el conocimiento de lo que sos. Entonces sí, evidentemente hay una búsqueda en estas profesiones que hacemos nosotros, hay una búsqueda de uno mismo, y eso para mí es lo placentero y lo enriquecedor, porque si no después te llegás unos años y ¿qué estuve haciendo? ¿Viste? Lustrando zapatos, colgando ropa en las perchas todas hacia el mismo lado, pasando el steamer, que también es digno porque es una profesión, pero estoy hablando de lo que uno quiere hacer. Me divierte eso, me encanta, porque para mí ordenar es parte de un proceso medio como de meditación, pero no sé si me bancaría 20 años trabajando de vestidora en un teatro. No lo sé. Por ahí sí, pero no lo sé. Si lo pienso así, digo, todos los, viste, ir jueves a domingos a la misma hora con los actores, el público, bueno, qué sé yo. O trabajar incluso en un taller de sastrería del teatro. Si bien tienen desafíos y todo siempre diferentes, creo que lo que no puedo es el horario, viste, la rutina, todo eso me estanca. Por eso soy freelance de toda la vida. De hecho, no doy clases en ningún lugar, no tengo nada fijo. está bueno. Lo único que sí. O sea, tenés un montón de vestuario, de escenografía, de pintura, tenés un montón de cosas. Tipo, trabajo siempre tuviste. Sí, trabajo siempre tuve, gracias a Dios. También a veces como que un trabajo trae otro. A veces yo misma hago como, uso las redes para eso nada más, para promocionar, como para visibilizar. Estos teatros como el San Martín o el Cervantes te dan una visibilidad porque son como una vitrina y sirven. Si bien no son trabajos que uno puede tener una buena remuneración, pero en general el teatro no tenés muy buena remuneración, salvo que hagas, o sea, una temporada en teatros comerciales donde obviamente sí, te puedes comprar una casa con eso. Si sos el actor, ¿no? Obviamente, pero digo, hay gente que gana muy bien en teatro comercial porque las entradas son caras y yo creo que sí se puede ganar bien. Pero en nuestro rubro así de diseño es más complicado. Pero sí, no me puedo quejar, trabajé mucho, tengo constante trabajo, aparte como dibujo, también soy dibujante y cuando surgen algunas cosas de dibujo las tomo, o dibujo incluso para vestuaristas que no dibujan o no tienen tiempo o que no saben o que no quieren. Yo les hago la parte de presentaciones o figurines, trabajo mucho con vestuaristas que trabajan en publicidad, que no siempre, porque yo he trabajado en publicidad muchos años y no siempre el figurín es algo que se necesita, a veces no hay ni tiempo y a veces hay desconocimiento de cómo se lee un figurín. O sea, es muy, muy loco lo que me ha pasado, que no saben leerlo, ¿entendés? Como que, pero bueno, ese es un trabajo que a veces, como yo lo llamo como un trabajo que viene a veces como una segunda opción, porque no siempre me interesa, pero como dibujar me gusta siempre, entonces digo, bueno, si está bueno para hacerlo, lo hago. O dibujos más artísticos o dibujos de lo que me pidan, ¿no? Por eso es una herramienta que sirve el dibujo. También yo lo aconsejo por eso, porque en mi caso, por ejemplo, es una entrada de dinero. Igual ahora todos dibujan con una inteligencia artificial, así que ya nadie... Sí, igual lo de la inteligencia artificial, si no le sabes explicar bien qué querés, es como lo que decías hace un rato de la búsqueda personal. Si no sabes bien qué querés, no se lo vas a poder explicar a una inteligencia artificial que no entiende, no siente. Entonces, es una herramienta, sí, pero también hay que saber usarla como el dibujo. Mira, había un pensador muy preciso que decía, el problema no son los robots, sino son las personas que se mecanizan. Claro. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es que las personas han dejado de ser seres humanos y son máquinas, o somos, ¿no? Porque no me voy a poner como si yo estuviese iluminada, pero digo, ese era el mensaje de este pensador. Entonces hay algo de eso, si no ahondás en la humanidad y en tu capacidad creativa, que es lo que te hace humano, el poder ser creador, ¿no? Es lo que te hace de alguna manera más divino, porque de eso se trata, el ser divino es un ser creador, ¿no? Un poco eso. Entonces, si vos no tenés esa capacidad, porque la máquina lo puede tener, pero la máquina no crea, está asociando ideas. Claro. Y si vos te pones en ese mismo lugar asociativo, pasás a ser una máquina. Y de
eso se trata el desafío de esta época, ¿no? De que puedas como salir de ese lugar y tratar de ahondar más en tu capacidad de ser humano hacia algo más elevado, ¿no? Bueno, ¿algo más de lo que quieras comentar para la entrevista? ¿Algo que hayas querido hablar y yo no te pregunté? No me acuerdo específicamente, pero bueno, destacar un poco tu trabajo, como de propagar un poco las ideas, porque no solamente de experiencias y de estudios está hecho esto, sino de formas de pensar, y así que me parece válido lo que haces, me parece lindo, es cálido y es necesario. Me parece que está bueno, me parece que está bien buscarle un lugar a esta profesión, y esto que hablamos antes del valor del derecho que tiene el diseño, de pensar eso y después de pensar profundamente, más allá de que uno necesita trabajar. Yo igual, repito, no sé cuán millonarios nos podemos hacer con vestuario. Debe haber algunos que sí, pero yo no sé. Entonces, no pensar de esto como algo que te vas a hacer una fortuna, pero sí sos afortunado trabajando de algo que te gusta. Y eso es que la mayor fortuna creo que tiene esto. Después de otras cosas, probablemente cortemos la reunión y te diga, ay, que no hablamos de esto, pero ya está. Hablamos un montón igual. Cualquier cosa, haremos una segunda y charlaremos más si querés de cosas específicas, de procesos de trabajo de algo en particular. O sea, si te interesa eso en alguna otra oportunidad, por supuesto, podemos volver a hablar. Pero ahora creo que ya hemos hablado un montón. Sí. Espero que hayan sido claras, porque, viste, no tengo un método para hacer entrevistas tampoco, entonces salto de un tema a otro. No, igual está buenísimo porque cada entrevista es diferente, pero te das cuenta como que en esa diferencia se encuentra como también su parte de ver el vestuario, de pensar, de ponerlo en el escenario, y está buenísimo. Es que de alguna manera ver el vestuario es como ves la vida. O sea, yo no puedo, viste, como separar. Si bien puedo vivir sin hacer vestuario tranquilamente, mañana me decís, mira, te vas a una isla. De hecho lo pensé, en la cuarentena me estaba por ir a Fiji, imagínate, en medio de la selva con un amigo que se había comprado, y le digo a mi marido, vamos, qué sé yo, de última hacemos cualquier cosa. O sea, tengo ese problema de decir, no hago más esto, pero si hago esto, lo hago como hago la vida, con esa misma cortesía, ¿entendés? De no es cualquier cosa. Y de hecho rechazo trabajos donde no me parece que está bueno el texto, o no me parece que está bueno el equipo. Trato de que el trabajo que es un trabajo digno. Me voy a hacer la fortuna del año, pero si voy a estar 5 meses, que sean dignos de una persona, no pasarla mal. Como en todas las cosas puedes tener dificultades, pero un poco eso, ¿no? Yo puedo no hacerlo, pero si lo hago, que sea como hago la vida, con respeto a las cosas y a mí misma que puedo, ¿no? Ay, me encanta. Bueno. Pero bueno, voy a cerrar el podcast. Ahora, si querés, pues nos despedimos, pero para cerrar el episodio. Os pido de todos y mucha suerte, buena vida y bueno, a buscarse uno mismo. Pero bueno, gracias por estar acá en esta entrevista, Magda. Espero que te hayas sentido cómoda, espero que te haya gustado, y a las personas que están escuchando, gracias por escuchar y nos